Intenté comunicarme con el abogado Iván Alfaro para pedirle su versión sobre esta llamativa coincidencia. No respondió mensajes de texto ni atendió mi llamada. Los periodistas del mundo debemos solidarizarnos con los colegas de Armando Info de Venezuela, calumniados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Le envié anoche un mensaje de texto al presidente preguntándole respetuosamente qué quiso decir y me respondió, abro comillas. Columna de Daniel Coronel. Roberto, en un segundo seguimos hablando contigo. Voy a leer mi columna que se llama El que manda. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, llegó a reemplazar al cuestionado Olmedo López cuando este se había caído por el escándalo de corrupción de los carrotanques. Carrillo, diseñador industrial educado en China, tiene algo de la legendaria paciencia oriental y ha empezado a hurgar en los escasos archivos institucionales que le dejaron. Él se posesionó hace unas semanas en el cargo y asegura que en la entidad ha funcionado por años una especie de administración paralela que en realidad toma las decisiones. Según el ahora director de la UNGRD, los organigramas oficiales son una mera formalidad y quienes realmente mandan son personas que no figuran en los documentos o que aparecen como contratistas. Un ejemplo es el abogado Iván Alfaro Gómez. Él es un contratista que gana un poco menos de 24 millones de pesos al mes, pero en la práctica maneja el poderoso departamento legal de la UNGRD, por el que pasa la aprobación de multimillonarios contratos y convenios sobre los cuales hay poca o ninguna auditoría para facilitar la reacción ante las emergencias. Por contexto, debo agregar que Iván Alfaro es el abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, en un litigio con la hermana de Dey Vázquez. Así lo revela el periódico El Colombiano. Volvamos a nuestro tema. De acuerdo con la versión del director Carrillo, la jefe de la oficina jurídica, Diana Paola Ariza, era la supervisora del abogado contratista Alfaro, pero en realidad se portaba como su subalterna. En los restos de la firmatón de contratos que ocupó las últimas horas de Olmedo López como director, encontraron este certificado de disponibilidad presupuestal CDP por 1.200 millones de pesos. Las firmas muestran que la suma fue pedida por la jefe jurídica Diana Paola Ariza, también que fue aprobada por la secretaria general Ana María Castaño Álvarez. Curiosamente, mírenlo por favor, en la primera página de la solicitud está escrita a mano el nombre de quien va a ser su beneficiario. Ahí se pueden leer dos renglones, es una letra bonita que dice el primer renglón, Capstone Group SAS, y abajo está escrito 12 meses igual 100 millones mensual. Las sorpresas siguen. La acreditación de la experiencia que presentó el abogado Iván Alfaro Gómez para que lo contrataran en la unidad la expide su propia firma, Alfaro Gómez y Asociados SAS. Allí mencionan sus estudios y su amplio recorrido como profesional del derecho. La carta que ustedes pueden ver está en papel membreteado de su compañía de la que es gerente general y contiene una interesante anotación. Dice que esa sociedad es partner de Capstone Group, Attorneys at Law. Es decir, la división legal, que según el director es manejada por el abogado contratista, pide una gruesa suma para dársela a una empresa a la que está asociado el mismo contratista. Intenté comunicarme con el abogado Iván Alfaro para pedirle su versión sobre esta llamativa coincidencia. No respondió mensajes de texto ni atendió mi llamada. Carlos Carrillo, el director de la unidad, me dijo que le pidió a Alfaro renunciar a su contrato que está vigente hasta diciembre de este año, pero este le manifestó que no lo haría. A diferencia de un funcionario que puede ser de libre nombramiento y remoción, un contratista es prácticamente inamovible hasta el vencimiento del acuerdo. Bueno, tengo dos postscriptum. El primero, cada vez suena más preocupante la retórica del presidente Gustavo Petro. El periodista Lucas Pombo publicó en su cuenta de X esta frase del mandatario con el video que la sustenta. Si podemos, rodemos el video, Jonathan. Si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución sí quiere, y el gobierno sí quiere, y el pueblo de Colombia sí quiere. Y vamos a proceder. ¿Proceder a qué? Le envié anoche un mensaje de texto al presidente preguntándole respetuosamente qué quiso decir y me respondió, abro comillas,
que hay una capacidad reglamentaria del gobierno de acuerdo a la Constitución. Cuando el artículo no remite explícitamente una ley, es de aplicación inmediata. Cierro comillas. Agradezco mucho la respuesta del jefe de Estado. Debo enfatizar que el mandato suyo no es más legítimo que el del Congreso. Él resultó elegido presidente con 11.291.986 votos. Por el Congreso votaron 18.636.732 colombianos. Y hay un postscriptum 2 dedicado justo a los colegas de Armando Info. Los periodistas del mundo debemos solidarizarnos con los colegas de Armando Info de Venezuela, calumniados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Con ejemplar valor, ellos han mostrado las rutas del saqueo de los recursos públicos en este país, hermano. Esa era la columna. Muy bien, y yo creo que además de la columna de Daniel y de lo que nos ha dicho Roberto, hay conclusiones interesantes para sacar, algunas de ellas muy prácticas. Yo creo que, por ejemplo, el territorio Saab tiene mucha geografía por explorar en Colombia. Es decir, ellos han logrado sacar a los trapos sucios de Saab y compañía en Venezuela, pero se lavan muchos de esos trapos en Colombia y todavía no hemos tenido, ni las autoridades ni los periodistas, seamos sinceros, no hemos estado a la altura para destapar todo lo que debe haber debajo de los negocios de Saab, entre los cuales hay comidas para escolares que, según entiendo, o eran insuficientes o por las cuales estaban cobrando sumas estrafalarias, según entiendo, Roberto. Con alimentos descompuestos, además. Alimentos descompuestos. De modo que hay mucho para trabajar. Es una buena invitación para trabajar. Deberían fundar una sucursal en Colombia. Nosotros la apoyamos. No, que tenemos suficiente. No, a ver, es una buenísima idea. Nosotros siempre, y digamos eso ha sido como una visión muy estratégica de los editores que cuando fundaron Armando Info, Eval, Joseph y Alfredo, y era como entender que lo que estaba pasando en Venezuela, sobre todo por el tema corrupción, digamos, trascendía Venezuela. Al final era una corrupción transnacional, porque nadie estaba haciendo, digamos, esos actos colosales de corrupción en Venezuela para quedarse con unos bolívares en un banco en Venezuela, no. Eso salía a compras de inmuebles en Miami, a compras de inmuebles en Madrid, o salía a inversiones, digamos, en empresas en distintas jurisdicciones, qué sé yo. Al final, digamos, siempre hemos tenido como esa visión, digamos, transnacional de que es bueno buscar el apoyo. Nosotros hemos trabajado muchas veces con otros colegas, otros medios, varios de ellos también en muchos casos medios colombianos, pero también, por ejemplo, con los colegas de OSI, CRP, que hacen un trabajo brutal de destapar tramas de corrupción en países, sobre todo en Europa del Este, y muchos otros colegas, y siempre, digamos, es bienvenido. Creo que a lo mejor esto que hablamos de esta compleja situación que enfrentamos los periodistas en distintos contextos, a lo mejor una fórmula es crear, digamos, estas alianzas que hagan, no solo que le den más difusión, más impacto al trabajo, sino que además sean más ojos poniéndole la lupa, poniéndole la mirada a un mismo acontecimiento y que a lo mejor nos damos cuenta de que, bueno, mira, no es solo un problema de Venezuela, no es solo un problema en Colombia, sino que trasciende a distintas geografías. Sí, como lo hace el CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Yo quería, ya vamos a despedir a Roberto Denis, a dejarlo en paz, y quería antes solamente preguntarle por qué hace todo esto usted, por qué haces tú todo, por qué te metes tú en todos estos problemas que he visto que tanto te han costado en tantas aristas de tu vida. Es que yo, en el documental que vamos a entrenar el martes, digamos, una de las cosas que yo hablo es que me preguntan si yo creo que ha valido la pena, ¿no? Y yo siempre digo que desde el punto de vista profesional, desde luego que vale la pena, porque además es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y toca hacerlo, ¿no? Y lo fácil, como digo también a veces, es mirar para otro lado, hacerse el tonto y creer que no está pasando nada, ¿no? Y ahí te garantizas que no te vas a meter en problemas, pero, digamos, no escogimos esta profesión para hacer eso, ¿no? Después viene todo el impacto y el tema personal, que obviamente eso es más difícil y uno no sabe si esto compensa o no. Pero como digo, mientras estemos haciendo periodismo, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Yo la verdad que yo cuando estudié periodismo fue mi segunda carrera. Yo había estudiado primero literatura, letras en Venezuela, fue la segunda carrera.
Cuando yo estudié periodismo, yo sabía y estaba viendo el deterioro que venía sufriendo el tema de la libertad de expresión, ataques a los medios, y me imaginaba que iba a ser un contexto complicado. Y más bien a mí lo que me empujó a estudiar era ese contexto. Es decir, yo veía y yo decía, bueno, en este contexto es que hacemos falta. O sea, a lo mejor en un contexto más cómodo, quizás no. Y eso creo que es lo que me ha motivado. Seguramente, a lo mejor cuando uno hace estas investigaciones, en el proceso de la búsqueda hay algo de fascinación, de descubrir y de revelar algo. Pero yo siempre digo que es un asunto de responsabilidad y es a lo que le he apostado, digamos, como periodista y pretendo seguir haciéndolo.